¿Cómo está impactando toda la situación con Spert en el gobierno nacional? Está del otro lado Gustavo Córdoba de Subán Córdoba. Gustavo, porque nos estábamos preguntando varias cosas y queremos sumarte. Por un lado, el impacto que ustedes ven está teniendo toda esta situación en el funcionamiento y en la confianza para con el gobierno nacional y de cara a las próximas elecciones. Y otra es que qué puede terminar pasando con Spert, ¿no? Porque hasta ahora la insistencia del presidente de la Nación, pero todo puede ocurrir en los próximos días porque llama mucho la atención que insista en la candidatura de Spert, porque esto solo le genera negatividad al gobierno. ¿Es así por lo que ustedes están viendo? Hola Lucila, gran domingo, ¿cómo te va? Dos cosas. Primero, el impacto es muy importante para el gobierno en términos políticos, a tal punto que nosotros le preguntamos a la gente en un informe que difundimos hace apenas un par de horas si creían que el impacto era positivo y negativo, o negativo, ¿no? Del caso Spert en la imagen y en la posición política del gobierno Milei. Sí, Y más del 70% nos dijo que el impacto era negativo. Así que fíjate claro. la magnitud que tiene esto. Estamos hablando de un porcentaje en el cual ya está incluido prácticamente la mitad de los votantes de Milei en el balotaje, en esta caracterización. Le preguntamos a la gente si creían que Spert era inocente o culpable, y la verdad es que ahí también casi un 70%, 65% nos manifestó que lo percibían culpable, o al menos también le dimos la posibilidad de evaluar la confianza que generaron las respuestas, ¿no?, que utilizó Spert para defenderse, y ahí también un 62% dijo que desconfiaba mucho de la respuesta que había dado Spert. Así que esto está conformando un impacto muy grande. El caos y el shock que tiene el gobierno nacional por estos momentos es total. Fíjate que la reacción del gobierno es, frente a esta crisis, es demostrar que está todo bien. Por eso mandan una foto de Javier Milei ensayando unos temas con su banda de rock, ¿no es cierto? Para Está mañana en todo el bien. Movistar Arena. Claro, Claro. lo cual es una demostración, yo te diría, de la falta de pericia, de la falta de herramientas que tiene este gobierno para afrontar situaciones que todos los gobiernos atraviesan, ¿no? Porque no es que estamos hablando de que es inédita esta crisis, todos los gobiernos sufren crisis. De hecho, votamos presidentes que esperamos que tengan capacidad de manejar las crisis, y evidentemente esta gestión, este presidente tienen algún problema porque, fíjate, con la criptoestafa Libra pasó lo mismo, con todos los episodios de crisis que ha tenido el gobierno hasta acá, lo que ha sido las coimas en Andis, también tuvieron 48 horas de silencio absoluto, y con este caso de Spert, bueno, yo creo que llegó al punto más alto de la mala praxis de la comunicación profesional de un gobierno. Claro. Y aprovecho esto que decíamos de cómo impactó negativamente lo de Spert por un lado y cómo están viendo también la economía, los bolsillos de los ciudadanos y las ciudadanas, si eso también empieza a impactar negativamente, el no encontrar resultados, el sentir que cada vez está más ahogado, cómo está influyendo o cómo está impactando la economía en la confianza todavía o no respecto de este gobierno. Le preguntamos a la gente si creían que Milei había sacado a 12 millones de pobres, personas de la pobreza, y también un 63 nos dijo que no confiaba en esos Claro. datos. Le preguntamos si confiaban en las mediciones del INDEC, y tampoco, digamos, hay un piso muy importante de argentinos que confían. Y te digo una cosa, la economía está en un punto tan crítico que de ser como dice el gobierno, la realidad sería otra, porque convengamos que este es un gobierno en el cual la gente depositó expectativas por el discurso económico. Y la verdad es que del discurso económico a la realidad de la recuperación de la producción, del empleo, del poder adquisitivo, hay una distancia enorme. Entonces ahí es donde vemos que el gobierno está en una suerte de default político por la mala praxis y de default económico. Mirá este dato. Nosotros le preguntamos si creían que el gobierno estaba en condiciones de afrontar la deuda que tiene para el 2026. Y hay un 60-62% que nos dijo que no veían al gobierno en condiciones de afrontar la deuda. Entonces, fíjate el panorama que tiene este gobierno por delante, que apostó todo para llegar al 26 de octubre de la mejor manera posible, tratando de
performar, digamos, elecciones ganables. Y la verdad es que hoy yo te diría, vemos un panorama electoral complejo en el cual puede haber 3 o 4 provincias que el gobierno pueda Claro. aspirar a ganar, pero en el resto son todas derrotas. Y en algunos de los casos, esas derrotas son sin ingresar diputados nacionales. ¿Está en el peor momento el gobierno hoy desde que comenzó la gestión en cuanto a la confianza por parte de la sociedad o en cuanto a la imagen? No tengas dudas. Nosotros estamos viendo que el gobierno se ha transformado hoy en una gestión de 30 y pico, 30 y piquito, 30 y un poquito más. Esto me parece que es sintomático. El De gobierno no va a apoyo ser decís, 30 y piquito. claro O en sea, todo. el Fíjate núcleo que, duro. exacto, hay un grupo, por ejemplo, aún más duro, un núcleo más compacto, que es ese 25, 27, Sí, 28% que tiene una imagen de Karina Milei, por ejemplo, ¿no? sí. Ese vendría a ser el piso del gobierno. Y la verdad que nosotros electoralmente a nivel nacional estamos viendo que el gobierno puede estar flotando entre esos 27, 28 y los 30, 35 puntos. Claro, y ese núcleo duro es fundamentalmente el núcleo antiperonista o antikirchnerista, que tal vez no está aprobando la gestión de Javier Milei, pero sí desaprueba que vuelva a gobernar el peronismo. Y pero hay un cambio. Mirá, A ver. si analizamos el votante original de Milei de la primera vuelta de octubre del 2023, no es el mismo 30% que está teniendo ahora. Ok. Fue como una especie de mutación. Hoy, el que lo votó en segunda vuelta se quedó con Milei y el que lo votó en primera vuelta es el que está ausentándose electoralmente en cada una de las elecciones que hemos tenido a lo largo del año. Entonces, hay que señalar que ahí es donde está el mayor impacto negativo que tiene la gestión Milei, porque en el votante joven, sobre todo en el votante varón, y se está verificando esto, ¿no? Que es muy interesante, se están dando elecciones donde la posibilidad de que ese votante joven libertario Mm, de origen se quede en la casa en Mira, lugar de ir a votar claro, en primera claro, instancia. Y sí. en segunda instancia va a buscar algunas opciones provincialistas, lo cual hace que en algunas provincias hay una potencialidad de las fuerzas Mm, provinciales de aumentar el caudal electoral. bien. Gustavo, gracias siempre por tu aporte. Chao, Lucila, buen domingo. Gracias.